Hola, me llamo Chuck Babiloni y hoy te quiero hablar del que a mi juicio es el artista occidental pictóricamente más ambicioso desde la desaparición de Pablo Picasso en 1973. ¿Cómo pintaba David Hockney? Pero antes de meter mis manos en los cubos de pintura de David Hockney, permíteme decirte por qué recién cometí la licencia de inscribir a Hockney en mi serie Cómo pintaba, si bien se trata de un pintor que aún sigue vivo y que nació en 1937, de modo que camina a ser nonagenario y esperemos que centenario y esperemos que camine muchos años más sobre este planeta, pero que ya sus grandes aportaciones creativas, a mi juicio, están cristalizadas, están solidificadas y están perfectamente asentadas en la historiografía del arte según la veo yo. Pero antes déjame que postule un microexordio técnico que tiene que ver con la trayectoria de Hockney en relación con los motivos pintados. Hockney comienza, como recién te dije, a finales de los 50, principios de los 60, proponiendo obras a la historia del arte que tienen que ver básicamente con dos fuentes, el propagandismo político y lo que en el Reino Unido se conoce como beautiful people, en español, gente guapa, diríamos, con todas las prevenciones idiomáticas. Bien, y de aquí Hockney pasa a representar los motivos historicistas del gran arte, paisajes, a ser posible, de tierras extranjeras y representaciones, retratos de las personas que tiene a su alrededor y que él conoce o cree conocer muy bien. Una de las características de sus primeras obras, las propagandísticas, las de Beautiful People, es la siguiente a mi juicio: son collages sin collage. El collage es esa técnica pictórica que consiste en ir agregando imágenes que tienen semánticas distintas y alojar todas ellas en un mismo soporte. Esto generalmente se crea mediante encolado de estas imágenes que saca uno de revistas, que saca uno de periódicos o que produce él mismo con dibujos que salen de su propia mano. Todas estas imágenes, como te digo, diversas, se colocan en un mismo soporte y a esto lo llamamos collage, del francés que, bueno, podríamos traducir en español como encolado, un trabajo que resulta por un encolado. Bien, ¿por qué te digo que Hockney practicó en sus primeros años el collage sin collage? Porque lo que hizo fue efectivamente esto: crear imágenes dispersas de semánticas totalmente distintas, pero pintándolas en ese soporte, pintando diferentes iconografías con diferentes semánticas, con diferentes intenciones, pero que todas ellas salían de la pincelada de sus manos. Esto, como te digo, para mí constituye un collage sin collage. Bien, andamos ya por mediados de los 60 y Hockney comienza a resonar, ya no solo sonar, sino resonar dentro de los circuitos comerciales del arte, básicamente por su curiosa inclinación al retrato subjetivo. ¿Qué quiere esto decir? Son retratos en los que importa más el alrededor que el propio retratado. Importan más los objetos que circundan al retratado que el parecido del retratado, por algo que te comento a renglón seguido. Y que engancha también con el penúltimo punto del que te he hablado. ¿Por qué Hockney sostiene que se pinta mejor a quien conoces que a quien no conoces, a un desconocido que se planta delante de ti y tú le comienzas a retratar del natural? Por una sencilla razón: porque cuando retratas a un desconocido intentas retratar su apariencia, pero cuando retratas a un conocido, esa apariencia surge natural si conoces lo suficiente, bueno, llámalo como quieras, su psicología, su alma. ¿Ves? Retratar a conocidos es ir muchísimo más allá que retratar a desconocidos y, si me apuras, es la única manera de retratar.
Como bien estarás ahora deduciendo con buenísimo tino, para sus primeras obras Hockney tiró del expresionismo abstracto norteamericano, mejor dicho, de su influencia. Ya andaba de capa caída, pero aún servía a los usos del gran arte porque la meca de este gran arte se había desplazado de París, comienzos del siglo XX, a New York, mediados del siglo XX. Bien, pero ¿qué ocurre cuando a un pintor, como en el caso de Hockney, comienza a interesarle más la representatividad de lo representado, perdón por la redundancia, que lo representado? Pues que el expresionismo ya no sirve, no importa el gesto, no importa el ductus, no importa la pincelada. Lo que importa es situar el contexto aéreo en el que los personajes retratados se están moviendo. ¿Ves? Hay un cambio de estilo que no es caprichoso, es un cambio de estilo motivado por un cambio de enfoque. Y esto explica que, por ejemplo, en esas obras de finales de los 50, principios de los 60, Hockney incluso a veces sustituye la figura retratada por escritura relacionada con esa figura retratada. O sea que a veces la escritura, la caligrafía, funciona como un carácter, como un rasgo más del personaje retratado. Tan es así que el propio personaje retratado en apariencia desaparece. Bien, esto es como mínimo sorprendente. Pero siempre he sostenido que en pintura lo sorprendente casi nunca es interesante. Bueno, es interesante un segundo, pero no olvidemos que la pintura del gran arte pinta el tiempo y no el espacio, de modo que Hockney llegó a un puerto de amarre, de atraque, en el que se sintió muy confortable durante las siguientes 3 o 4 décadas, y es el siguiente: voy a representar el espacio, pero no a la manera renacentista, con 1 o como mucho 2 puntos de fuga, sino con múltiples. Voy a regresar al cubismo de Picasso. Y a esta intención le añadió otra, ya que intento representar lo espacial en el tiempo. De lo que me voy a servir es de trucos de escenografía, de trucos de teatralización. Y de aquí que en estas 2 o 3 décadas siguientes Hockney se sirva de trucos de representación escenográfica, o sea, utiliza en sus cuadros el recurso del cortinaje, el recurso de la tapicería, el recurso de inscribir plintos en los que a su vez inscribía figuras a la manera de Fra Angelico, de Paolo Uccello o de Piero della Francesca en el Renacimiento, pero, como te acabo de decir, con una salvedad, no con intención de representar perspectiva cónica convencional, sino lo que ahora te comento. Llevado por experimentos básicamente del siglo XVIII y básicamente mucho más aún, habiendo descubierto el trabajo de William Hogarth, Hockney descubre a su vez, perdón por este bucle de redundancias, que lo más interesante de la perspectiva lineal no es su convención, o sea que todo converge dentro del cuadro en un único punto o como mucho 2 a los que llamamos punto de fuga o 2 puntos de fuga, sino que lo más interesante es que el punto de fuga converja en nosotros, o sea, que diverja en el cuadro, en el soporte representativo. A esto, en lugar de llamarlo perspectiva cónica lineal, en plástica lo llamamos perspectiva inversa o perspectiva invertida. Y esto es algo de lo que sin duda te has dado cuenta observando miles de obras pictóricas de la historia del arte occidental desde el Renacimiento para acá. Todas estas obras con intención de representar el espacio crean este espacio con perspectiva, como te digo, lineal, convencional, o sea que básicamente esto tiene una consecuencia: los objetos más cercanos los apreciamos como más grandes, y sobre todo si son figuras que podemos
abstraer geométricamente, por ejemplo, edificios, o por ejemplo, rocas, o por ejemplo, sí, construcciones humanas, por ejemplo, suelos, por ejemplo, embaldosados, por ejemplo, alicatados. Bien, siempre que estos alicatados no estén frontalmente dispuestos hacia nosotros, sino dispuestos perpendicularmente a nosotros, como todo esto fuga en el infinito que está dentro del cuadro en un punto geométricamente euclidiano, entendemos que lo más grande está más cerca y lo más pequeño está más lejos. Pero ¿qué ocurre con la perspectiva invertida? Pues que ocurre lo contrario al converger en nosotros mismos, en el espacio que ocupamos como observadores. Y estando los puntos de fuga o el punto de fuga fuera del cuadro, lo que ocurre es que los puntos de fuga en el cuadro no existen, todo es divergencia. Esta consecuencia que se puede extraer, ¿cuál es? Pues que ocurre al revés. Los objetos que están más lejos se hacen más grandes y los que están más cerca muchísimo más pequeños. Esto, fíjate, es curiosísimo. Pero a mi juicio no cabe duda de por qué Hockney consiguió el espaldarazo definitivo en su inclusión en el gran arte occidental, en el gran arte pictórico, y fue por su representación, ya caminando hacia los 70, de agua estancada en movimiento o agua estancada salpicando. Su obra evidentemente más representativa de este periodo es The Big Splash, o sea, la gran salpicadura. Y aquí ocurre algo importantísimo para lo que creo un punto aparte. Porque necesito explicarte esto. ¿Qué es una salpicadura? Una salpicadura es un cambio que experimenta un fluido cuando recibe una fuerza de acción. Ese fluido reacciona con esta fuerza de acción y el agua se proyecta a velocidad descomunal en relación con la velocidad de partida. Bien, cuando uno se lanza a una piscina ocurre esto. El agua remansada se puede estar moviendo con una brisa, digamos, razonable, y nuestra inmersión en esa agua contribuye a crear un momento de explosividad. Bien, ¿cómo se pinta esta explosividad? Bien, pues este es el tema de este cuadro. A mi juicio, este cuadro no tiene mayor relevancia en la historia del arte, sino es porque nos hace reflexionar conceptualmente. ¿Cuál es esta reflexión? Pues que Hockney se tira 2 semanas pintando esta salpicadura, que si incluso la quieres recoger con una toma fotográfica, deberías hacerlo con fracciones de segundo. Un 125avo, un 250avo, pero en cualquier caso fracciones de segundo, de modo que esta salpicadura no es un objeto, es, como te digo, una explosividad de un fluido. ¿Existe como objeto? No. ¿Existe como gas? No. ¿Existe como fluido remansado? No. Bien, ¿cómo se pinta esto? Bueno, pues este fue el intento de Hockney. Y autoejercicios como este son los que me han llevado a calificar en bastantes foros a David Hockney como el, a mi juicio, mejor artista conceptual desde la muerte de Pablo Picasso. Y ahora mismo quizá tú te estarás llevando las manos a la cabeza porque pensarás, pero cuando hemos dicho que Picasso fuera un artista conceptual, bien, un pintor es alguien que primero piensa y luego actúa. Es alguien que tiene que comprender que lo importante no es representar la apariencia de las personas y de las cosas, sino el estado ficticio representacional que significa representar. O sea que cuando estás creando la ilusión, por ejemplo, de un espacio físico, no sirve que te agarres, como te acabo de comentar, a la perspectiva lineal convencional que nos legaron los renacentistas italianos. ¿Por qué? Porque eso es solo un punto de vista y la realidad no tiene un solo punto de vista. Todavía no sabemos qué es la realidad, pero lo que sí sabemos es lo que no es. Ninguna realidad puede ser descrita desde un solo punto de vista, y esto
literalmente, si lo relacionas con la pintura, nos conduce al mismo lugar eminentemente. Es canónicamente así. Si quieres representar la realidad, o por lo menos lo intentas, deberás traducir un montón de puntos de vista en un tiempo concreto, pero ese tiempo concreto no se detiene. Pero es que el espacio tampoco. Si tú te mueves, el espacio de tu alrededor también se ha movido. Y evidentemente sabemos que el tiempo, aunque sea una ilusión, es lo que hemos tomado como convención en relación con la duración de los espacios entre los que nos movemos. Al final también ocurre que ese tiempo es convencional. ¿Qué es lo que tiene que hacer un pintor conceptual? Salirse de ese tiempo convencional y de ese espacio convencional. Bien, a esto se ha dedicado toda su vida y se sigue dedicando David Hockney. Fíjate, por ejemplo, en esta obra de 1970, Le Parc des Sorges, que representa un paisaje de la localidad francesa de Vichy. En realidad es un retrato doble de dos amigos tomados de espaldas. Pero ¿qué ocurre en este cuadro? Hay una silla. ¿Quién se sentó en esa silla? Pues el pintor que ha pintado el cuadro. ¿Ves? Hay una representación forzadísima de los árboles que esta vez sí fugan dentro del cuadro, o sea, fugan en perspectiva lineal convencional, pero ocurre algo en el tiempo y es que Hockney se ha pintado a sí mismo. O sea, el pintor en este cuadro se ha ido. ¿Por qué lo sabemos? Porque su silla es esta que vemos vacía. Y lo que te he comentado en relación con pintar el agua le lleva durante todas estas décadas a Hockney a plantearse problemas semejantes que se han planteado los grandísimos pintores de la humanidad. No todos los pintores de la humanidad, pero sí los grandísimos. ¿Cómo se pinta una superficie que puede ser de cualquier color, que tiene forma cambiante y que admite reflejos o refracciones? Bueno, y de aquí que David Hockney se emplee en estudiar cómo se representa el césped, cómo se representa el agua estarcida por aspersión, por ejemplo, cómo se representa el cuero, cómo se representa el cobre, cómo se representa un jarrón si es de cerámica en relación con un jarrón si es de vidrio. ¿Ves? Los grandes pintores se ocupan de la representación de los motivos en relación con su textura. Permíteme regresar brevemente al año 1965, porque fue en este año cuando Hockney se ocupa de la representación de ciertas obras en las que el marco está pintado, pero no quiere ser trampantojo de un marco, sino quiere ser, a mi juicio, una alerta en relación con que esa obra que se está proponiendo es obra artística. ¿Ves? Nuevo concepto que crea un pintor que pareciera que no es conceptual. ¿Qué ocurre con un pintor cuando trabaja tantísimo la conceptualización de lo relevante? Bueno, pues por deducción que ha de desnudar lo irrelevante de sus obras. Fíjate en este cuadro Domestic Scene, Nothing Hill de 1963. ¿Qué ha hecho? ¿Qué hizo Hockney? Pues plantearse la representación de figuras y objetos y el espacio alrededor, teniendo en cuenta un tiempo de alrededor, y lo demás es fondo, primera regla de la Gestalt. ¿Ves? Pintar lo relevante conduce a eliminar lo irrelevante. Un epítome de todo esto, sin duda, de la perspectiva inversa, de pintar solamente lo relevante, es The Perspective Lesson de 1984. ¿Ves? Aquí podemos estar absolutamente seguros de que tuvo a Hogarth en la cabeza, y más en concreto a ciertos grabados de él que jugaban en el siglo XVIII con que si alguien lleva a su más alto nivel la utilización chapucera de la perspectiva, ocurren cosas curiosas. Una figura en primer plano puede estar encendiendo la pipa de alguien que camina por montañas lejanas, o que las ovejas que están más lejos son más grandes que las que están más cerca, o que una figura que tenemos en primer término
está semi escondida por ciertos árboles que están en el término medio. Bueno, todo esto está recogido como, digamos, tesis pictórica en este cuadro. Una de las que se considera grandes conquistas de los renacentistas italianos, volvamos a ellos, es lo siguiente, lo que convenimos en llamar la perspectiva aérea, o sea, en un soporte bidimensional, en un cuadro, todo lo que está lejos debe estar más difuso y todo lo que está cerca debe estar, para entendernos, más enfocado. Bueno, a veces el ejercicio divertido, el ejercicio juguetón, puede consistir en enfocarlo todo, lo que está casi en el infinito y lo que está cerquísima. O también podemos jugar a desenfocar lo que está más cerca y enfocar lo que está más lejos. Bueno, una profundidad de campo, como en cine o en fotografía, diríamos minúscula. Bueno, todos estos ejercicios también se los planteó Hockney, pero más bien en el primer tramo de ejemplos que te he comentado. En muchos de sus cuadros todo está enfocado, no importa si esté lejos o esté cerca. Esto es lo que consigue la otredad observadora. Y esto es importantísimo, otra cosa que lo es hablando de Hockney, porque nos lleva a una conclusión que evidentemente podemos sacar de la obra de Hockney. Hockney está pintando joyful art, como dirían en el Reino Unido o en Estados Unidos, arte juguetón, en contraposición al theoretical art, o sea, al arte que se creaba, que se estaba instalando dentro de la historiografía de finales del 20 desde pues exactamente esos años 60-70, o sea, cuando Hockney estaba dando sus primeros pasitos dentro del arte. Así que esto también es un manifiesto creativo, digamos, silencioso. Hockney pienso yo que pensó, dijo para sí: voy a pintar y me voy a divertir, voy a dejar de teorizar con no pintar. El pintor que no quiere pintar, que se dedique a otra cosa, pero que no se llame pintor conceptual. Y es aquí cuando te explico, no tan brevemente, por qué para mí Hockney es el heredero pictórico de Pablo Picasso, si lo prefieres, como te he dicho en la entradilla, el pintor occidental, más importante de la historia actual después de Picasso. Por una razón, Hockney no se rindió al tener constancia de que la fotografía lo cambió todo, sino que comenzó a mirar a los clásicos y a Picasso como último clásico, por supuesto, y rápidamente se dio cuenta de que la fotografía no había cambiado nada, porque es que la fotografía no tiene nada que ver con la pintura. Digamos que la fotografía es un cíclope paralizado. Mira solamente un instante y lo mira desde solamente un punto, pero el pintor, ¿qué pasa? Que puede hacer lo que quiera, puede proponer imágenes tomadas desde muy diferentes puntos y a su vez mientras las está pintando el tiempo. Esto no lo puede hacer la fotografía. La fotografía solo funciona cuando fotografía cuadros. ¿Por qué? Porque está tomando fotografías, como te digo, un cíclope paralizado de, a su vez, imágenes paralizadas. Aquí es en el último caso en el que funciona la fotografía, más allá de que nos funcione como documentación de lo que ocurre. Pero las fracciones de segundo necesarias para crear fotografías no nos explican el tiempo transcurrido ni nos explican qué ha pasado en esa instantánea, que por algo se llama así. El pintor no pinta instantáneamente, pinta durante días, durante meses, durante años, durante décadas un cuadro. ¿Qué ocurre ahí? Está pintando el tiempo, pero a su vez está pintando en el tiempo. Está pintando el espacio, pero a su vez está pintando en el espacio que está creando para ser pintado. Como ves, no hay arte más conceptual que la pintura. Bien,
Los matemáticos cuánticos y los físicos cuánticos llevan unas cuantas décadas llenándose la boca diciendo que todo es relativo, que el espacio es relativo y el tiempo es relativo. Bien, ya sabemos que debemos creerles, pero los pintores que trabajamos con responsabilidad no nos creemos esto. ¿Por qué? Porque el espacio es cambiante, depende del punto de vista, pero el tiempo no. El tiempo pasa, envejecemos. Podemos teorizar sobre que ambas variables son variables, pero no lo son. La única variable es el espacio. El tiempo transcurre. ¿Ves? No me dirás que no es apasionante intentar analizar el trabajo de Hockney. ¿Y por qué? Pues por algo que llevo diciendo durante décadas en múltiples foros, en múltiples cenáculos. Ya está bien de historizar el arte. Comencemos a historizar los cuadros, hablemos de la morfología, qué ocurre en los cuadros y sobre todo qué ocurrió en la cabeza del artista cuando creó ese cuadro concreto. Todo lo demás es divertido, es algo que tiene que ver con el chascarrillo, es algo que nos puede entretener, pero es que la pintura es, antes que nada, un trabajo conceptual. Eso sí, mancha los dedos, mancha la ropa, mancha el suelo, mancha las paredes y sobre todo mancha los cuadros, pero básicamente es un trabajo conceptual. Y luego, cuando un pintor propone la obra, observarla también es un trabajo conceptual. ¿Por qué? Porque, como decía cualquier pintor serio de toda la historia y como sigue diciendo David Hockney, looking is hard. Observar es duro. Cuando solo miramos, no vemos. Si queremos observar, debemos hacer un esfuerzo por observar. Créeme, vale la pena. Plántate delante de los cuadros, obsérvalos y obsérvalos duramente, obsérvalos con disciplina. Esta es la tarea de Hockney y esta ahora mismo es nuestra tarea leyendo a Hockney. Y ahora quizá estarás pensando, pero bueno, estoy obligado, es una obligación, Jack, ¿por qué debo hacer esto? Bueno, debes hacer esto porque ya vivimos en imágenes. No te estoy hablando ya de pintura, te estoy hablando de la vida que viene y sobre todo de la vida que ya ha venido. ¿Qué es la realidad virtual? Pues inscribirnos en un mundo que está creado por superposición de imágenes. ¿Ves? Queremos vivir en un mundo que consideramos espacial, pero que cualquier pintor como yo te diría que es eminentemente bidimensional. La realidad virtual son dibujos, son imágenes bidimensionales que contrapeadas, que bordadas, que concatenadas te hacen creer a ti y más específicamente a lo que llamas tu cerebro que estás viviendo en un espacio y en un tiempo, pero no, estás viviendo en dibujitos. ¿Te gustan, por ejemplo, los videojuegos? ¿Qué son los videojuegos? Son dibujitos concatenados que crean una ilusión de espacio. ¿Y qué ocurre cuando juegas videojuegos? Pues que estás introduciendo en el tiempo y que estás a su vez introduciendo en tu vida el concepto de tiempo. O sea, jugar te lleva tiempo, pero es que estás jugando en el tiempo y con el tiempo. Pero ¿jugando con qué? Con imágenes. No hay nada espacial en un videojuego. Estás plantado mirando una pantalla. Esa pantalla es bidimensional. Bien, a todo esto los pintores lo hemos llamado durante siglos y lo seguiremos llamando durante muchos siglos más espacio bidimensional. ¿Qué es un cuadro? Es alto por ancho. No importa que sea cuadrado, rectangular, ovoidal o redondo. Nuestro trabajo es insertar el tiempo y el espacio en dos dimensiones. Hoy te he querido hablar de 71 años de actividad de David Hockney, un autor, un pintor, un artista del que siempre extraigo la misma conclusión. Siempre que me planto delante de una de sus obras, de tú a tú, pericialmente observo algo, me está contagiando juego, me está
contagiando alegría, me está contagiando amor al trabajo, pero me está contagiando algo fundamental, me está despejando la preocupación. ¿Qué es la preocupación? El pensamiento en el futuro. ¿Qué es la pintura? Art is now. La pintura siempre te recuerda que el arte es ahora. En cada cuadro que ha pintado un gran pintor, detectamos que el arte es ahora. Pero es que en cada cuadro que ha creado un mal pintor, también detectamos eso. El arte es ahora. Por eso el arte engancha tanto al crearlo y engancha tanto al observarlo. Desaparece la preocupación. Me llamo Jack Babiloni y llevo 46 de mis 54 años dedicado al estudio y la práctica de las artes plásticas, la literatura y la música. ¿Te ha servido este vídeo? Por favor, dale al like, suscríbete a mi canal. ¿Qué te parece la obra de David Hockney? Déjamelo en comentarios. Hazte miembro, babilónico de platino, de oro, de plata o de bronce, como prefieras. Y nos vemos en el siguiente. Arigato. Goodbye.